Mi hermana me cuidó mientras se quedaba con todo. Hoy continuamos con una nueva de las historias que duelen, de esas que parecen sacadas de una novela, pero son tan reales como la vida misma. Quédate hasta el final. Porque lo que empieza como un acto de amor, termina siendo una traición fría. Y porque esta vez, la voz de mamá no se va a callar. Me llamo Encarnación. Tengo 71 años. Soy viuda desde hace 12. Toda mi vida trabajé como maestra en un colegio público de Murcia. Fui de las que enseñaba con pizarra de tiza y voz firme. Nunca fui de pedir ayuda. Pero la vida me enseñó que el cuerpo se va cansando. Y la soledad también. Hace 3 años me operaron de la cadera. Al principio pensé que me las arreglaría sola, pero no podía ni levantarme a calentar la comida. Mi hija vive en Alemania. Y fue mi hermana pequeña, Remedios, la que me dijo: Encarni, vente a casa. Yo te cuido como tú cuidaste de mamá. Y así fue, al principio. Viví con ella casi 1 año. Me preparaba las comidas, me llevaba a las citas médicas, me ayudaba con las pastillas. Me sentí querida, protegida, hasta agradecida por no ser una carga. Pero lo que yo no sabía es que durante ese año Remedios se dedicó a mover papeles, a firmar documentos, a ir al banco con poderes que yo no entendía. Cuando me sentí mejor y quise volver a mi piso, ya no estaba. Lo había vendido. Y el dinero, tampoco. Me quedé en blanco. ¿Cómo que lo has vendido?, le pregunté con esa voz que se te queda atrapada entre el pecho y la garganta. Ella no me miraba. Se encogía de hombros revolviendo un café que ya estaba frío. Encarni, si tú me diste permiso, ¿no te acuerdas? Firmaste delante del notario. Yo no recordaba haber firmado nada así. Sí recordaba haber ido a una oficina con ella. Me dijo que era solo para arreglar unos papeles de la pensión. Que no me preocupara, que confiara en ella. Y confié, como se confía en una hermana que te ha visto llorar, que conoce tus miedos, que fue testigo del entierro de tu marido. Confié con los ojos cerrados y las manos temblando. El piso no era un palacio, pero era mío. Lo compramos con mi marido cuando éramos jóvenes, a base de esfuerzo y muchas renuncias. Tenía mis cosas, mis libros, mis cartas. Todo eso había desaparecido. Y lo peor no era perder las paredes. Lo peor era perder la seguridad. El lugar donde yo sabía que podía cerrar la puerta y estar en paz. Me fui a vivir con una sobrina, la hija de mi hermano mayor. Me prestó una habitación y un poco de consuelo. No sabía qué hacer, por dónde empezar. Sentía vergüenza, porque en esta familia los trapos sucios no se lavan en público. Pero cuando una sobrina encontró unos papeles que Remedios había dejado olvidados, todo cambió. Ahí estaba, un poder notarial a su favor, fechado el mes en que yo tenía más medicación encima, recién salida del hospital, y con mi firma. Pero esa firma no era mía. Llamamos a una abogada amiga de mi sobrina. Esto es grave, Encarnación. Aquí hay falsificación. Y lo que empezó como un dolor emocional se volvió un caso legal. La abogada me explicó que había un camino legal, pero lento y lleno de trampas, porque al haber firmado, aunque fuera bajo engaño o medicada, había que demostrarlo. Pero lo peor vino después. Lo peor no fue enfrentar abogados, ni ver cómo mi vida se resumía en carpetas. Lo peor fue la reacción de la familia. Mi hermana Remedios empezó a decir por todo el barrio que yo me estaba volviendo loca, que tenía cosas en la cabeza, que la pobre Encarni ya no distingue ni lo que firma. Mi sobrina me mostraba los mensajes de WhatsApp. No la creáis, está manipulada. Esa mujer ya no está bien. Encima que la cuidé como una hija, ahora me quiere denunciar. Y lo peor, algunos le creyeron. Mi cuñada, la mujer de mi difunto hermano, me escribió una nota que decía: «Me duele en el alma, pero no quiero meterme. Sois hermanas». ¿Hermanas? ¿Eso era lo que quedaba de un lazo de sangre? ¿Silencio, cobardía y frases a medias? Empecé a notar cómo mi teléfono dejaba de sonar.
cómo la familia se dividía en dos, los que me creían y los que se callaban, que en el fondo era lo mismo. Mi hija en Alemania lloraba al otro lado del teléfono. Me pedía perdón por no estar, pero yo no la culpaba. La culpa me la llevaba entera yo, por haber confiado, por no haber preguntado más, por pensar que la sangre siempre cuida, y por algo más vergonzoso aún, por tener miedo de hacer ruido, de decir que me habían traicionado. La abogada me pidió testigos. Solo mi sobrina aceptó hablar. Una sola persona en toda la familia. El resto bajaban la cabeza, y mientras tanto yo me vi sin casa, sin red, sin pasado claro. Me despertaba cada noche sudando con la imagen de Remedios acercándose con una bandeja de sopa y un documento escondido entre servilletas, porque eso fue un envenenamiento lento, no con veneno, sino con cariño envenenado. Un día me llamaron del juzgado, iba a declarar, me temblaban las piernas. Mi sobrina me acompañó, apretándome la mano como si fuéramos dos niñas cruzando la carretera, y en el pasillo, frente a la sala, estaba ella. Remedios. No me miró. Llevaba el pelo recogido, el abrigo que yo le regalé un cumpleaños, y una cara tan serena como si viniera a ponerse la compra. A su lado, un abogado de esos que hablan con palabras frías. Le ajustó el bolso, le pasó unos papeles, y entraron. Yo solo llevaba la verdad, y una carpeta con análisis, recetas médicas, y la grabación de una llamada donde ella, sin saberlo, decía: si te acuerdas o no, eso ya no importa. Lo que está hecho, está hecho. En el juzgado intenté hablar con calma, pero me quebré. Conté cómo fue ese año, las medicinas, las firmas, la confusión, el dolor. Dije una frase que hizo que el juez levantara la mirada. Yo no pedí ayuda para que me cuidaran, mientras me desmantelaban la vida por detrás. Remedios no dijo una palabra, no lloró, no negó, solo escuchó. Su defensa alegó que yo estaba emocionalmente inestable, que tenía lagunas, que había firmado de forma libre. Pero la abogada nuestra había reunido más pruebas, documentos firmados el mismo día que yo tenía pautado un sedante fuerte tras una crisis de presión. Salí de ahí agotada, no sé si por la justicia o por lo que dolía verla convertida en otra, en la hermana que te cocina sopa con una mano y con la otra te borra la casa. Lo que pasó las semanas siguientes fue peor. Remedios empezó a mandar cartas a la familia, a decir que yo la quería meter presa, que la había arruinado, que todo lo que había hecho era por amor, y aún así hubo quien le creyó. Una sobrina nieta me bloqueó en redes. Un primo de mi marido me dijo: «¡Qué pena, Encarni! No era necesario llegar tan lejos». Y me quedé pensando, ¿no era necesario? ¿Qué es lo que duele más? ¿Que me roben los ahorros de toda una vida? ¿O que me llamen exagerada por pedir justicia? El fallo del juez llegó 2 meses después. La firma no coincidía del todo. El peritaje confirmó que había indicios claros de manipulación y vicio en el consentimiento. No se anuló todo, pero sí se bloqueó la venta del piso y se abrió una causa penal por falsedad documental. Eso me permitió recuperar algo. No la casa, ya estaba vendida a un fondo, pero sí una compensación económica, lo justo para alquilar un pequeño piso donde volver a empezar. Sola, pero en paz. Remedios no fue a la audiencia final. Dicen que está enferma, que no sale mucho, y aunque me duele decirlo, no le guardo odio, solo vacío. Porque el amor traicionado no se transforma en rabia, sino en una especie de luto, un luto vivo. A veces me siento en la ventana, coso, escucho la radio y pienso en lo que me quitaron, pero también pienso en lo que ya nadie me va a arrebatar más, mi voz, porque durante años callé, por vergüenza, por costumbre, por esa frase tan española de mejor no decir nada, y ahora lo digo en voz alta.
para que otras mujeres no se sientan locas, ni exageradas, ni desleales por querer justicia dentro de su propia casa. Yo soy Encarnación, y esta es mi historia. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que ha vivido algo parecido, o si tú también has callado demasiado, este canal es para ti. Cada semana en Lo que calla mamá, compartimos testimonios reales que sanan, que duelen, pero también enseñan. Suscríbete para que no te callen nunca más. Y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Tu historia también importa, porque aquí las madres, las hijas y las mujeres ya no callan. Me llamo Emilia, tengo 75 años, y durante 10 de ellos fui un fantasma para el mundo. Mi hermana, Teresa, me abandonó en una casa en ruinas en la Sierra de Cuenca, con una bolsa de ropa, 2 latas de comida y una mentira. Les dijo a todos que había muerto. Yo no entendía nada. Habíamos vivido juntas toda la vida. Nunca me casé, cuidé de nuestra madre hasta el final, y cuando murió, fue Teresa quien dijo que estaríamos bien, que íbamos a alquilar una casita para empezar de nuevo. Y sí, me llevó a una casita. Pero era una casa vieja, con goteras, sin calefacción, llena de polvo. Me dijo que era temporal, que volvería en unos días. Me dejó una radio, una linterna y un beso en la frente. No volvió. Pasó el primer mes, luego 3, luego el invierno, y cuando traté de buscarla, nadie me creía viva. Fui al ayuntamiento, pero mi nombre no figuraba en nada, ni en la seguridad social, ni en el padrón. Mi hermana había dicho que yo había muerto. Firmó papeles. Vendió lo que era de las 2 y desapareció. Sobreviví porque una vecina del pueblo, Lourdes, me llevaba pan duro, sopa caliente y compañía. Ella me creyó cuando nadie más lo hizo. Pasaron 10 años. 10 años en los que aprendí a vivir con poco, con miedo, con rabia. 10 años de cartas sin dirección, de recuerdos sin consuelo. Y entonces, una mañana de abril, escuché golpes en la puerta. Emilia era ella, Teresa, más vieja, más flaca y con los ojos llorosos. ¿Qué haces aquí?, le dije. Ella se quedó helada. Me miró como si viera un fantasma. No sabía que estabas viva. Yo pensé que no saldrías de allí, susurró. ¿Perdona? Me temblaban las manos. Me dejaste encerrada, sin agua, sin gas. Dijiste que habías muerto. ¿Y ahora vienes a qué? ¿A verme morir de verdad? Ella bajó la cabeza, sacó un sobre. Dentro, papeles, dinero, una carta. Pero no la toqué. No vine a explicarme. Vine porque estoy enferma y sola. La miré largo rato. La rabia que me había sostenido se rompió por dentro. ¿Y por qué vienes a mí, Wessé?, le dije. Si yo para ti ya estaba muerta. Ella no contestó. Se sentó en una piedra sin pedir permiso. Lloró como nunca la vi llorar. Me habló de la culpa, de las noches sin dormir, de cómo Lourdes, la vecina, fue quien un día le mandó una carta diciéndole que yo seguía viva, y me pidió perdón. Teresa lloraba sentada en la piedra con la cabeza baja, como una niña atrapada en su propia mentira. Yo no sabía qué sentir. Durante años había imaginado este momento, el reencuentro, la confrontación, incluso una venganza. Pero ahora que estaba ahí frente a mí, solo sentía un cansancio profundo, de los huesos, del alma. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté sin gritar, sin rabia. Solo la verdad. Ella levantó la mirada. Tenía deudas, Emilia. Muchas. Pensé que si tú no estabas nadie reclamaría la casa ni el dinero de mamá. ¿Y pensaste que lo justo era enterrarme viva? Pensé que con los años te adaptarías, que alguien te ayudaría. Yo no podía más. Me sentía atrapada. ¿Tú atrapada?, la interrumpí alzando por fin la voz. Tú vivías en Madrid. Ibas al teatro, te comprabas abrigos, y yo con velas en invierno con los dientes castañeando del frío. Ella asintió bajita tragándose sus lágrimas. Y por eso estoy aquí, porque me lo merezco todo, el reproche, el castigo.
pero también vengo a despedirme. Me quedé en silencio. ¿Te estás muriendo? Cáncer. Ya no hay tratamiento. Me quedan meses, tal vez semanas. No tengo a nadie, ni hijos, ni pareja, ni amigos. Y pensé que aunque no me perdones, tenía que verte una vez. Mirarte, decirte que lo siento. Me temblaron las rodillas, no por pena, por el peso de todo lo vivido. ¿Y qué esperas ahora, Teresa? Que te acoja, que te cuide. Ella negó con la cabeza. Solo quería darte esto, dijo extendiéndome el sobre otra vez. Es la escritura de la casa que vendí. La compré de nuevo, está a tu nombre. Y hay algo más. Sacó una cajita. Es de mamá. Lo guardé todos estos años. No tenía derecho, lo abrí. Era el rosario de nácar que mamá usaba en las noches frías. El que yo pensaba perdido. No me perdones, dijo, levantándose con esfuerzo. Solo recuerda que aunque no merezco nada, tú sigues siendo la mejor parte de esta familia. La vi alejarse por el camino de tierra despacio y no la detuve. La puerta quedó entreabierta, pero yo no me moví. Sentí que el aire se había vuelto más espeso, como si el pasado pesara tanto que no pudiera respirar. Tenía en mis manos el rosario de mamá, con el hilo un poco desgastado, pero las cuentas aún brillaban como si acabaran de ser bendecidas. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma donde me había calentado los inviernos con café tibio y recuerdos. Recordé la primera noche en esa casa en ruinas, cuando el viento se colaba por las grietas de las ventanas y yo dormía con el abrigo puesto. Pensé en las veces que soñé con que alguien viniera a buscarme, aunque fuera para decirme que todo había sido un error, pero nadie vino. Nadie hasta hoy. No sabía si Teresa había dicho la verdad sobre su enfermedad, pero algo en su rostro, en su voz cansada, me hizo creerla. No era la misma mujer de hace 10 años. Ya no había soberbia en su mirada, solo miedo, soledad, un vacío que no se puede llenar con dinero ni propiedades. Durante la noche no dormí. Me quedé mirando el rosario y el sobre con los papeles. Lo había recuperado todo, sí, pero ¿a qué precio? 10 años de abandono, de rabia contenida, de silencios más largos que cualquier palabra. A la mañana siguiente, preparé café para 2, sin saber si volvería, sin saber si podía perdonarla, pero sabiendo que, aunque nunca lo dijera en voz alta, una parte de mí aún esperaba algo. Quizás no justicia, quizás no perdón, pero al menos una explicación completa, aunque doliera, aunque llegara tarde. El reloj de la pared marcaba las 10:15 cuando volví a oír pasos fuera, lentos, arrastrados. Me levanté sin pensar y abrí la puerta antes de que tocara. Ahí estaba, Teresa, de pie, temblando, sin una palabra. Y entonces, por primera vez en 10 años, nos miramos no como enemigas, sino como dos mujeres rotas por la misma familia, por las mismas heridas que nunca supieron cerrarse solas. Entonces, sin hablar, la dejé pasar. Nos sentamos frente a frente. La taza de café que le ofrecí temblaba en sus manos. Entre sorbo y suspiro me dijo todo lo que yo creía que jamás iba a escuchar. Que no pudo con la culpa que le mintió al resto de la familia, diciendo que yo había desaparecido por voluntad propia, que pensó que era lo mejor y que al final vivió con el miedo de encontrarme, de mirarme a los ojos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ella, pero sí le dije algo que llevaba dentro desde hacía años. No volví para vengarme. Solo quería que supieras que seguí viva, a pesar de todo. Se fue sin saber si volvería, pero me dejó algo que nunca antes me había dado, la verdad. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si alguna vez sentiste que también te abandonaron en algún rincón del pasado, este canal es para ti. Suscríbete a Lo que calla mamá, porque aquí las voces silenciadas por fin se escuchan. Y recuerda, algunas verdades tardan años en llegar, pero cuando llegan, sanan. Le pagué la carrera y me quitó hasta las llaves.
Esa frase me la repito cada noche antes de dormir, como si al repetirla pudiera encontrarle sentido, pero no lo tiene. No para una madre. Me llamo Teresa, tengo 58 años, soy española, y lo que te voy a contar no lo conté nunca, porque a las madres se nos enseña a callar. Me convertí en madre a los 33 años, cuando decidí adoptar a un niño de 9 que nadie quería. Se llamaba Diego, y cuando lo vi por primera vez, con los zapatos rotos y la mirada vacía, supe que él y yo estábamos hechos el uno para el otro. Me decían que estaba loca, que sola no podría, que no era mío de sangre, pero yo nunca vi la sangre. Vi su miedo, su hambre de amor, y eso me bastó. Le di todo. Me olvidé de mí. Trabajaba limpiando de madrugada y cuidando ancianos durante el día. Algunas veces no comía bien solo para que él tuviera fruta fresca o ropa nueva para ir a la escuela. Cada logro suyo era una victoria mía. Cuando entró en la universidad lloré. Lloré sola, en silencio, frente a su foto, porque sentía que por fin mi vida había valido para algo. Diego se hizo abogado. Vestía trajes, hablaba con confianza. Ya no parecía aquel niño callado. Yo lo miraba y pensaba, lo lograste, hijo, y yo también. Al principio venía a verme. Me traía regalos pequeños, unas zapatillas, una crema. Decía, mamá, te lo mereces todo. Pero algo empezó a cambiar. Ya no se sentaba a tomar café. Miraba el móvil más que a mí. Su novia, ahora su esposa, nunca quiso conocerme. Un día me dijo que sería más seguro poner la casa a su nombre. Para evitar impuestos si algún día pasa algo contigo, mamá. Yo confié, con los ojos cerrados, porque ese niño al que adopté, al que le di mi vida, ese niño nunca me traicionaría. Firmé los papeles, no pregunté, solo firmé. Un mes después me llamó. Mamá, vamos a vender la casa. Ya es tiempo de que estés en un lugar más cómodo. Pero no me ofreció otra casa, ni me preguntó qué quería. Solo vino con su esposa y me pidió que desalojara en una semana. Me fui con una maleta, una radio vieja y una caja con fotos. Me quitó hasta las llaves. Me mudé a una habitación alquilada. Pequeña, fría. No se ofreció a pagarla. No me llamó más. ¿Sabes qué es lo más duro? Que ni siquiera me odia. Simplemente me borró, como si nunca hubiera existido. Guardé silencio 2 años, porque me daba vergüenza, porque me sentía estúpida, porque me preguntaba en qué fallé. Hasta que una noche vi un vídeo de otra madre contando una historia parecida, y entonces entendí que no soy un caso aislado, que hay muchas como yo, mujeres que lo dieron todo, que criaron con las manos vacías pero el corazón lleno, y que cuando más necesitaban compañía, solo les quedó el eco de sus propios pasos. Esta historia no tiene final feliz, pero si estás viendo esto, ya estás haciendo algo importante, no callarlo más. Y si tú también viviste algo así, o conoces a una madre que lo haya vivido, déjalo en los comentarios, porque cada testimonio importa. Cada silencio roto sana a otra madre en algún rincón del mundo. Suscríbete a Lo que Calla Mamá. Aquí contamos lo que nadie más se atreve, porque hay historias que duelen, pero también enseñan. Y si un día mi hijo ve este vídeo, que sepa que no le guardo odio, solo vacío. Y el vacío, hijo, pesa más que el rencor. Bienvenidos a Lo que Calla Mamá. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Suscríbete para descubrir relatos que tocan el alma y dejan huella. ¡Empezamos! Yo era la mujer que lo tenía todo. Eso decían, eso parecía. Tenía una casa, una familia, un marido que trabajaba y una sonrisa que escondía un infierno. Fingí por años, fingí mientras me apagaba por dentro, fingí mientras él me robaba la paz, la voz, el cuerpo y hasta la sombra. Porque sí, me robó, me quitó todo. No hablo de dinero, hablo de mí, de la mujer que solía ser, antes de que él me convirtiera en un fantasma dentro de mi propia casa. Cuando lo conocí, me enamoré rápido,
como en las películas. Atento, cariñoso, intenso, me decía que yo era su todo, que sin mí no era nadie. Y yo, con el corazón abierto y los traumas de infancia mal cerrados, me lo creí. Los primeros meses fueron un sueño. Me escribía mensajes dulces, me llevaba flores, me hacía sentir vista, pero no era amor. Era control disfrazado, porque después de cada gesto lindo venía una crítica. Después de cada halago venía una duda. ¿Por qué hablas con ese tipo? ¿Por qué te pusiste eso? ¿Y ese mensaje quién te lo mandó? Y yo empezaba a dudar de mí, de mis decisiones, de mis amistades, hasta de mi ropa. Me convenció de que todas las mujeres decentes estaban en casa y terminé aislada, sin amigas, sin salidas, sin redes. Solo era yo y él el que me decía cómo debía ser. La primera vez que me gritó fue por una tontería. Se le había acabado el azúcar. Yo no lo escuché al llamarlo y explotó. «Sos una inútil, ni en eso podés pensar». Me congelé, me disculpé, me sentí culpable y él lloró y me pidió perdón y yo, por supuesto, lo abracé. La segunda vez fue peor. Golpeó la mesa, después la puerta, después la pared al lado de mi cara. Yo temblaba. Él decía: «No te toqué, no seas dramática». Y así comenzó mi vida en modo supervivencia. Dormía con miedo, me despertaba con miedo, vivía con miedo, pero nadie lo sabía, porque afuera fingía en los cumpleaños, en las reuniones, en las fotos. Fingía que era feliz. Y cuando alguien me preguntaba «¿Cómo estás?», sonreía y respondía «Bien, gracias a Dios». Me dejó de mirar como mujer, me dejó de escuchar como persona, me dejó sola, aunque seguía ahí. Y cuando yo le decía que me sentía mal, me llamaba exagerada. Me decía que todas las mujeres lloraban por pavadas, que si él me pegara, ahí sí tendría algo que decir. Me echó de la casa una vez, tarde, noche fría, con mi hija de 3 años dormida en brazos, y yo sin saber a dónde ir. Volví a la casa de mi madre, me recibió, pero también me juzgó. ¿Qué habrás hecho para enojarlo tanto? Esa noche dormí en un colchón tirado y lloré hasta mojar la almohada. Volví con él porque no tenía cómo mantenerme, porque me prometió que iba a cambiar, porque me dijo que si lo dejaba se iba a matar y yo aún lo quería. Un día descubrí mensajes en su celular. No solo me engañaba, hablaba mal de mí, me llamaba loca, insoportable, la bruja con la que vivo. Decía que me tenía lástima, que aguantaba por los chicos y que estaba esperando el momento de irse con la otra. Ese día, algo dentro de mí se rompió para siempre. Me encerré en el baño y por primera vez en años lloré sin miedo. Lloré con rabia, con asco, con dolor. Vomité. Me temblaban las piernas. Al día siguiente, me puse una sonrisa, me maquillé. Me senté a desayunar como si nada, porque eso hacen las mujeres cuando tienen que sobrevivir con dignidad. Pasaron meses, pero una noche, mi hija me abrazó y me dijo: «Mamá, ya no sonríes como antes». Y ahí supe que aunque yo callara, ella lo sentía todo. Y supe que si no me iba por mí, me tenía que ir por ella. Me fui con una bolsa, literal, una, ropa, documentos, mi hija. No tenía trabajo, ni casa, ni dinero, pero tenía algo que no tenía hace años: libertad. Hoy no tengo respuestas para todo. A veces todavía lloro, a veces tengo miedo, pero cada vez que duermo tranquila, sin sobresaltos, sé que elegí bien. No fue fácil, no es fácil, pero estoy viva y volví a mí. Si estás pasando algo parecido, esto no es amor, no estás exagerando. Y no estás sola. Hay vida después del miedo. Hay fuerza en ti, aunque no lo veas ahora. Y sí, puedes salir. No será fácil, pero te juro que vale la pena. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por sentirla conmigo.
Y si tú también estás pasando algo parecido, o si alguna vez tuviste que fingir una sonrisa mientras se te rompía el alma por dentro, quiero que sepas algo muy claro. No estás sola. Te leemos, te creemos y estamos contigo. Si esta historia te tocó el corazón o te recordó algo que has vivido, cuéntanos en los comentarios. Tu voz también merece ser escuchada. Suscríbete al canal para no perderte más relatos reales como este, porque aquí compartimos verdades que muchas han callado durante años. ¿Tienes una historia que quieres compartir con nosotras? Escríbenos a loquecallamama.oficial@gmail.com. Sí, las leemos, una por una. Y quizás en un próximo episodio, tu verdad también sanará a alguien más. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta entonces, te deseo paz, fuerza y que nunca más tengas que fingir una sonrisa. Cada historia es una verdad que podría ser la tuya. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje de emociones reales. Se llama María, tiene 74 años, y hasta hace poco, creía que envejecer con dignidad era posible. Había trabajado toda su vida en un taller de costura en Cuenca. Con las manos deformadas de tanto coser, logró criar a su hijo, Iván, sola, después de que su marido los abandonara. Iván era su vida, su motor. Este niño va a salir bueno, decía orgullosa mientras le planchaba el uniforme del colegio. Cuando se jubiló, María vendió el pequeño piso que tenía y se fue a vivir a casa de Iván. Estarás mejor conmigo, mamá, no vas a estar sola nunca, le prometió él, y ella le creyó. Al poco tiempo, Iván le pidió su tarjeta para ayudarla con los pagos. Le cambió el número del banco para tenerlo todo controlado. Le pidió que firmara unos papeles. Le dijo que eran por seguridad. María no entendía mucho, pero confiaba ciegamente, hasta que un día fue a la farmacia, y su tarjeta fue rechazada. No tiene saldo, le dijo la farmacéutica. ¿Pero cómo? Si tenía más de 20.000 euros ahorrados. Esa misma tarde, le pidió explicaciones a Iván. Él, con una frialdad que jamás había mostrado, le dijo: ¿De qué te preocupas ya, mamá? No necesitas dinero para nada, te lo gestiono yo. Fue entonces cuando empezó el infierno. Le quitaron el móvil, le pusieron el teléfono en silencio, le decían que no abriera la puerta. Si venía alguien a preguntar, la interrumpían, le decían está senil, no se entera de nada. María era prisionera en su propia familia, y lo peor, nadie le creía. Cuando fue al banco, la miraron con lástima. Cuando fue a la policía, le preguntaron si estaba segura de lo que decía. Iván lo había hecho todo bien, había cambiado la cuenta, se había puesto como apoderado, había manipulado documentos. Era su hijo, ¿quién iba a pensar mal de él? Durante meses, María vivió como una sombra, comía lo que le dejaban, no tenía acceso a su propio dinero, veía cómo su hijo salía con ropa nueva, con su mujer, con sus hijos, mientras a ella le decían: te estás volviendo inútil, mamá, ya no puedes ni con tu vida. Pero María tenía algo más fuerte que la edad, memoria y valor. Una noche, escondida en el baño, escribió una carta, y la metió en el sobre del buzón de una vecina, una mujer que siempre le decía: si necesitas algo, solo dime. Esa vecina la leyó, y llamó a los servicios sociales de inmediato. Días después, se abrió una investigación. Lo que encontraron fue escalofriante: una cuenta vacía, una mujer mayor sin derechos, y un hijo que lo tenía todo. Gracias al silencio de una madre que solo quería sentirse querida, Iván fue denunciado. María recuperó el control de su cuenta, su libertad, pero no su corazón, porque el dolor de ser robada por tu propio hijo no se cura con papeles. Y ahora, ella repite una frase, con lágrimas en los ojos: me quitó todo, menos la dignidad que yo misma me devolví. Si esto te ha hecho sentir rabia o tristeza, es porque todavía tienes corazón. Sigue este canal si crees que nadie merece envejecer así, y compártelo, porque muchas Marías siguen calladas por miedo, y mientras no se escuchen sus voces,
el abuso seguirá teniendo casa. Se llamaba Ángela, y si algo había hecho toda su vida, era cuidar. Cuidó a su marido cuando enfermó, cuidó a sus padres cuando envejecieron, y sobre todo, crió sola a su hijo, Sergio, con el alma entera. Vivía en un piso modesto en Alcorcón, lleno de fotos antiguas y olor a sopa casera. El orgullo de su vida era Sergio, el niño, como aún le decía, aunque ya tenía más de 40 años. Lo ayudó a estudiar, a comprarse su primer coche, incluso le prestó los ahorros de toda su vida para que pudiera casarse. Pero cuando él se fue a vivir con su esposa, algo cambió. Al principio, todo parecía normal. Sergio le propuso a Ángela que se fuera a vivir con ellos. Así no estás sola, mamá, le dijo. Ángela aceptó, con el corazón contento, pensando que pasaría los últimos años de su vida rodeada de familia. Qué ingenua fue. Apenas se instaló, la nuera empezó a mostrar su verdadero rostro. Tu madre es muy ruidosa, tu madre huele raro, tu madre interfiere con los niños, tu madre me pone nerviosa. Sergio, su hijo, el niño al que le dio todo, eligió no verla, eligió no enfrentar, y eligió lo más fácil, y lo más cruel. Una mañana, con una voz fría, le dijo: mamá, vas a estar mejor en esta habitación, aquí tendrás tu cama, tu baño, y estarás más tranquila. La habitación era un antiguo trastero, sin calefacción, sin ventana, con una bombilla colgando del techo. Ángela no entendió al principio, pensó que sería por unos días, pero los días se volvieron semanas, las semanas, años. No la dejaban salir cuando había visitas, le llevaban la comida en una bandeja, como si fuera una carga. No le permitían ver la televisión, le dijeron que no molestara, que no preguntara, que no llorara, y ella obedecía, porque aún lo quería, porque aún lo llamaba mi niño. Pero cada noche, mientras el silencio lo cubría todo, Ángela escribía en un cuaderno viejo que había guardado en su bolso cuando se mudó. Escribía recuerdos, cartas, confesiones. Escribía el dolor de ser invisible, hasta que una vecina, al escuchar su tos constante por la ventana del patio, empezó a sospechar. Un día, fingió llevar una carta equivocada, tocó la puerta y escuchó algo, un susurro, denunció, y un día cualquiera, los servicios sociales forzaron la puerta del cuarto. Encontraron a Ángela con 78 años, sentada en una silla rota, tapada con un mantel viejo. Tenía la mirada perdida, y al verlos entrar, dijo: ¿he hecho algo malo? El caso salió en las noticias. Los vecinos no podían creerlo. Pero si Sergio parecía un buen hijo, decían. Pero lo más fuerte no fue la imagen de Ángela encerrada. Lo más fuerte fue lo que dejó escrito. En la última página del cuaderno, con letra temblorosa, se leía: no me duele el encierro, me duele que mi hijo me mire y no me vea, me duele que piense que molesté, cuando solo quería estar cerca. Si algún día me muero aquí dentro, que sepa que lo amé hasta el último segundo, aunque él ya me hubiera enterrado en vida. Sergio nunca pidió perdón públicamente, pero los medios, las redes, y miles de madres que vieron la noticia, lo condenaron para siempre. Y tú, ¿qué estás escuchando esta historia? Si aún tienes a tu madre cerca, mírate al espejo, porque hay cosas que no se pagan con dinero, ni con flores, ni con excusas. Si esta historia te ha tocado el alma, comparte esto con alguien que necesita abrir los ojos, y sigue el canal, porque las historias que duelen son las que más enseñan. No se lo conté a nadie, ni a mis hermanas, ni a mis vecinas, ni siquiera al médico que me veía llorar cada jueves, pero hoy, ya no me lo puedo callar más. Me llamo Antonia, tengo 75 años, y durante 47 viví en la misma casa que levantamos con mi marido, ladrillo a ladrillo, aquí en un pueblito de Castilla-La Mancha. No fue fácil. Mi marido, Alfonso, enfermó joven, y me pasé 20 años cuidándolo, día y noche, sin ayuda, sin vacaciones, sin reconocimiento, solo yo y él.
Nuestro único hijo, Miguel, venía a veces, siempre con prisas, siempre con excusas. Me decía que no tenía tiempo, que el trabajo, que la vida en Madrid era dura. Yo callaba, porque una madre no se queja, pero cuando Alfonso falleció, lo que hizo Iván me rompió en dos. Me hizo firmar unos papeles para regular la herencia. Yo no entendía nada, pero confié. Era mi hijo. 2 semanas después, un notario me explicó que ya no era la dueña de mi casa, que ahora le pertenecía a Miguel. No me lo creía, hasta que un día, me cambió la cerradura, con una maleta en la puerta. En diciembre, a 3 grados, me dijo: «Mamá, necesito vender la casa, ya hiciste bastante, búscate una residencia». Yo no sabía qué responder, solo lloré. Terminé durmiendo en el sofá de una vecina. Me daban comida en Cáritas. Me daba vergüenza contarlo. Mi propio hijo me había dejado en la calle. Pasaron 3 años, y algo dentro de mí cambió. Conocí a una mujer en un centro de mayores. Ella también había sido traicionada. Juntas fuimos a un abogado. ¿Y sabes qué descubrí? Que lo que mi hijo hizo era ilegal. Me había manipulado. Había abusado de mi confianza. Y entonces decidí luchar. No por la casa, por mí, por mi dignidad. Porque no se puede vivir con miedo a los propios hijos. Hoy tengo un pequeño piso en Cuenca, pagado con la ayuda de una fundación, y cada vez que alguien me pregunta por Iván, solo digo una cosa: mi hijo no está muerto, pero para mí, no vive. Si tú también has vivido algo parecido, escríbenos. Aquí escuchamos sin juzgar. Aquí, lo que calla mamá, se dice en voz alta. Cuéntanos desde donde nos escuchas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. No estás sola. Esta es la increíble historia de Carlos, un hombre que tomó una decisión que lo perseguiría durante años. Todo comenzó en una fría mañana de octubre, cuando su madre María, de 65 años, le propuso hacer juntos el Camino de Santiago. María siempre había soñado con realizar esta peregrinación, pero Carlos, ocupado con su trabajo y su vida, consideró que sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, ante la insistencia de su madre, aceptó a regañadientes acompañarla. Iniciaron el camino desde Roncesvalles, pero después de 3 días, Carlos ya no soportaba el ritmo pausado de su madre. En un momento de frustración, mientras descansaban en un albergue, tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Abandonó a su madre mientras ella dormía. Ya encontrará la manera de volver a casa, pensó, intentando justificar sus acciones. Regresó a su vida normal, a su trabajo en Madrid, tratando de olvidar lo sucedido. Su madre, dolida pero resiliente, decidió continuar el camino sola. Pasaron 5 años. Carlos había conseguido éxito profesional, pero algo en su interior seguía inquietándolo. Un día, recibió una carta que lo dejó sin aliento. Era de Juan, un hospitalero que había conocido a su madre en el camino. La carta revelaba algo que Carlos jamás hubiera imaginado. Su madre había sido diagnosticada con una enfermedad terminal justo antes de proponerle hacer el camino. María nunca se lo dijo, pero ese viaje era su último deseo, su forma de pasar tiempo con su hijo antes de partir. Juan le contaba cómo María, lejos de rendirse cuando su hijo la abandonó, continuó su camino con una sonrisa en el rostro. Ayudaba a otros peregrinos, compartía historias y, sobre todo, hablaba con orgullo de su hijo, sin mencionar nunca el abandono. Carlos sintió que el mundo se le venía encima. Su madre había fallecido hacía 2 años en Santiago de Compostela, rodeada de amigos que había hecho en el camino, pero sin su hijo a su lado. Esta revelación transformó completamente a Carlos. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el éxito profesional, sino en los momentos compartidos con los seres queridos. Decidió honrar la memoria de su madre de una manera especial. Hoy, Carlos dedica parte de su tiempo libre a ayudar a peregrinos mayores en el Camino de Santiago.
ha creado una fundación que facilita el acompañamiento a personas de la tercera edad que desean realizar esta peregrinación. Esta historia nos recuerda que a veces estamos tan enfocados en nuestras propias metas que olvidamos lo verdaderamente importante. Nos enseña que nunca es tarde para reconocer nuestros errores y transformarlos en algo positivo. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Compártela con aquellos que necesitan recordar la importancia de valorar a nuestros seres queridos mientras están con nosotros. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Carlos? Cuéntanos en los comentarios.